¿Sabías que el hombre más anciano mencionado en la Biblia podría ser la clave para comprender la paciencia divina y el destino humano? Hoy desvelaremos la controvertida y casi olvidada historia de Matusalén, que va mucho más allá de lo que te enseñaron en la escuela dominical. Imagina un mundo donde la longevidad podría ser una señal de algo mucho más misterioso y profundo que meros números en un papel. En unos minutos, revelaremos secretos escondidos en la vida de Matusalén que podrían transformar por completo tu percepción sobre la fe y el tiempo. Acompáñanos y descubre la verdad oculta que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito eterno. Dentro de las vastas historias de la Biblia, frecuentemente se pasa por alto la vida de un hombre Matusalén, el ser humano más longevo mencionado. Imagina todo lo que pudo haber visto, experimentado y aprendido durante esos años. La Biblia lo menciona claramente, y todos los días de Matusalén fueron 969 años, y murió Génesis 5:27, versión King James. Sin embargo, hay muchos misterios en su vida que muchos desconocen. Matusalén tiene un lugar único en el complejo árbol genealógico que se despliega en los primeros capítulos del Génesis. Proveniente de una estirpe marcada por una longevidad extraordinaria y encuentros divinos, su historia une los mundos del hombre y de Dios. En aquella época, la gente vivía cientos de años en una era diferente, cuando la humanidad aún estaba íntimamente conectada con sus orígenes y el mundo era más joven y puro. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia, nació la propia civilización. La Biblia relata y vivió Adán después de engendrar a Set 800 años, y tuvo hijos e hijas Génesis 5:4. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra, cuidar de los animales y cómo conectarse con Dios. Entre estas primeras generaciones encontramos al padre de Matusalén, un hombre llamado Enoc. A diferencia de otros de su tiempo que a menudo se desviaban del camino virtuoso, Enoc, el padre de Matusalén, tenía una relación única y profunda con Dios. Su padre era un profeta, un hombre singular, ya que nunca murió. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó Enoc con Dios, y no se le vio más, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:21-94, nueva versión, King James. Este versículo implica una relación íntima entre Enoc y Dios, lo que indica que Enoc vivía en una familia justa. Matusalén, bendecido con una vida que casi alcanzó un milenio, se convirtió en abuelo de otra figura significativa de la Biblia, Noé. En un mundo que se perdía cada vez más, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y llamó su nombre Noé. Génesis 5:28-29, versión King James. Noé, como muchos saben, fue elegido por Dios para construir un arca, asegurando la supervivencia de la humanidad durante el gran diluvio. En términos sencillos, Matusalén era hijo de un hombre que caminó tan íntimamente con Dios que no murió de la manera común. Era el abuelo del hombre que construyó una enorme embarcación para salvar animales y humanos de un gigantesco diluvio. La historia de esta familia no es solo de longevidad, sino de propósito y destino divinos. Matusalén vivió en una época de maldad. Su padre, Enoc, advirtió al mundo sobre un evento que sacudiría la tierra. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Judas registró una declaración que Enoc, padre de Matusalén, había pronunciado. Judas 14:4. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de Miren. El Señor viene con miles y miles de sus santos para juzgar a todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que cometieron en su impiedad y de todas las palabras insolentes que pecadores impíos hablaron contra él. El mensaje era que Dios pronto vendría para juzgar
y tomaría medidas contra todas las formas de impiedad. Enoc, a los 65 años, tuvo un hijo, un niño. Dios le dio un nombre que significaba cuando él muera, ocurrirá. Estoy familiarizado con el funcionamiento de los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significaba de la tierra, describiendo su origen. En los relatos bíblicos, el nombre de una persona a menudo refleja su papel, como Nabal, cuyo nombre significa necio y representa su insensatez. Los nombres en la Biblia pueden significar aspiraciones humanas, revelaciones divinas o servir como símbolos para representar profecías. Enoc recibió un nombre único y significativo para el joven. Cuando él muera, ocurrirá. No en inglés, sino en lengua semítica. Es Matusalén, y Enoc sabía que cuando su hijo muriera, Dios juzgaría el mundo. Debido a la paciencia de Dios, Matusalén vivió más que cualquier otra persona jamás registrada. Después de 969 años, ¿no es increíble? Matusalén falleció, y al día siguiente de su muerte, comenzó a llover intensamente, iniciando las inundaciones. El bisnieto de Enoc, nieto de Matusalén, era Noé. Matusalén no es solo conocido por su notable longevidad, sino también por el intrigante significado detrás de su nombre. La simbología y el significado escritos en la Biblia proporcionan pistas que apuntan a la profunda conexión entre la vida de Matusalén I, evento crucial en la historia humana. El momento de la muerte de Matusalén tiene una importancia significativa. Esta interconexión de nombre, destino y profecía ofrece una visión más profunda del diseño intrincado de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluso el nombre, tiene un significado profundo. Al comparar las edades de los patriarcas, el año del diluvio coincide con el año de la muerte de Matusalén. Hay un malentendido común de que Matusalén pereció en el diluvio, lo cual no es cierto. Enoc, quien crió a Matusalén, caminó con Dios, al igual que Noé y sus 3 hijos, quienes pasaron 120 años construyendo una vasta arca cubierta según las especificaciones de Dios. Noé escuchó el sermón de Enoc sobre el juicio venidero, y se dio cuenta de que el nombre de Matusalén implicaba que el juicio vendría poco después de la muerte de este patriarca. La larga vida de Matusalén nos habla de la rica misericordia de Dios. La frase rico en misericordia contrarresta la descripción de la humanidad como rica en pecado. Un Dios misericordioso concibió un plan para salvar y redimir a criaturas pecaminosas. Misericordia es compasión o perdón extendido a alguien que merece castigo o daño. La misericordia es el perdón inmerecido. La misericordia es la única explicación para el gran sacrificio de Cristo en nuestro favor. Los humanos pueden mostrar solo misericordia limitada entre sí. Sin embargo, el perdón de Dios por nuestras ofensas atroces muestra que Él es más que misericordioso. Él es rico en misericordia. Un Dios rico en misericordia demuestra su propio amor por nosotros. Mientras Matusalén, su padre Enoc y su nieto Noé advertían a las personas sobre el destino del mundo, todos se burlaban. Este es un tema crucial en el periodo del fin de los tiempos de Matusalén, y es un tema clave en el nuestro. El diluvio del fin de los tiempos de Matusalén es el fuego de la segunda venida de Cristo. 2 pasajes en la Biblia advierten que en los últimos días vendrán burladores, 2 Pedro 3:3 y Judas 1:18. Ambos explican lo que esto significa. 2 Pedro 3:4. Biblia amplificada antes que nada. Deben saber que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo sus propios deseos humanos. ¿Y dónde está la promesa de su venida? Pues desde que los padres se durmieron, en todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. No debería sorprender a los cristianos descubrir que hay quienes se burlan de la idea de que Jesús volverá en el futuro. Pedro nos informó que habría quienes se reirían de nosotros. Eso es lo primero que debemos saber.
Los escépticos probablemente dudaron de Noé, nieto de Matusalén, que construyó el arca durante 120 años. 120 años parecían un largo tiempo. Ahora vemos lo mismo. Esos escépticos piensan que los cristianos han hablado sobre la segunda venida de Jesús durante 2000 años, pero aún no ha regresado. La narrativa que los burladores difunden se basa en la suposición de que las cosas siempre han sido como son ahora, y que Dios no ha hecho ni hará nada nuevo en el plan que tiene para la creación, pues deliberadamente se olvidan de que por la palabra de Dios, los cielos existieron hace mucho tiempo y la tierra fue formada del agua y por el agua, a través de la cual el mundo de aquel tiempo fue destruido, siendo inundado con agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y destrucción de los impíos. Segunda Pedro 3:5-7. Cuando Dios formó inicialmente la tierra, tenía una apariencia diferente, y después del diluvio cambió nuevamente. Por lo tanto, nadie debe descartar la promesa de Dios de que Él transformará la tierra una vez más, juzgándola con fuego en lugar de agua. La misma palabra de Dios que creó toda la materia y juzgó el mundo en el diluvio, un día traerá un juicio de fuego sobre la tierra. La lección enseñada por el diluvio fue que este es un universo moral. El pecado no quedará impune para siempre. Y el propio Jesús usó el diluvio para señalar esto, pero esos hombres eligieron ignorarlo. Lo que parece una eternidad para nosotros es solo un corto tiempo para Dios, así como 1H puede parecer una eternidad para un niño, pero un momento para un adulto. El Señor no está retrasado en cuanto a su promesa. Dios es misericordioso. Sin embargo, la realidad es que Dios cumplirá su promesa y lo hará prontamente, de acuerdo con el tiempo que Él ha determinado. Cualquier retraso percibido desde nuestra perspectiva se debe a la paciencia de Dios, que permite al hombre tanto tiempo como sea posible para arrepentirse. Ahora tenemos la misericordia de Matusalén, un número significativo de personas que se identifican como cristianas en la era moderna, están aliviadas porque Jesús no regresó hace 10 años, o 5 años, o 2 años, o incluso un año atrás, o incluso hace 2 meses. Hay una razón misericordiosa en el tiempo elegido por Dios. Pedro aquí reveló un poco del glorioso corazón de Dios. El mismo pensamiento expresado en Ezequiel 33:11, tan cierto como yo vivo, dice el Señor Dios, no tengo placer en la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino y viva, así como la larga vida de Matusalén. El amor paciente del Señor por los que están perdidos puede dar la impresión de que Él está retrasando su llegada, pero la realidad es que llegará en algún momento en el futuro. Cuando Jesús regrese, será en un momento inesperado, como un ladrón en la noche, sorprendiendo a muchas personas desprevenidas. El resultado final de su venida será una transformación total de este mundo, en el que los cielos pasarán con un gran estruendo y los elementos se derretirán con un calor febril. Los burladores dominaron en los días de Noé y Matusalén, dejando a Dios con poca elección más que destruirlos y empezar de nuevo con Noé, el único hombre justo en la tierra. Génesis 6:5 o 8, y vio Jehová que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era de continuo solo mala. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya vemos un aumento de burladores en nuestro mundo hoy, y varios factores pueden estar contribuyendo a esto. Hay más escépticos en el mundo ahora que nunca, y hay varias causas para esto. Al dar la espalda a la Biblia, la sociedad moderna ha perdido todo sentido de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. En este clima, cualquiera que afirme conocer la verdad es un objetivo principal para los burladores.
El mundo en el tiempo de Matusalén, como se mencionó anteriormente, era muy diferente. Como nos cuentan las páginas de la Biblia, durante su increíblemente larga vida, la Tierra vio cambios dramáticos no solo en los paisajes, sino en los corazones de las personas que vivían en ella. El mundo creado una vez en inocencia, ahora se sumergía más profundamente en caminos de maldad y rebelión, y vio Dios que la maldad del hombre se multiplicaba en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solo mala. Génesis 6:5, versión King James. Parecía que la humanidad había perdido su camino, alejándose de lo divino y acercándose al caos en un mundo donde las cosas se volvían terribles. Había un hombre bueno llamado Noé, nieto de Matusalén e hijo de Lamec. Mientras todos hacían el mal, Noé permaneció justo. Por ser un hombre justo, Dios le contó sobre un gran plan. Enviaría un diluvio masivo para limpiar toda la maldad de la tierra y comenzar de nuevo. Entonces Dios, siendo bondadoso y gracioso, dio una salida. Le dijo a Noé que construyera una gran y gigantesca barca para mantener a su familia, 2 de cada animal a salvo del gran diluvio que vendría. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18, versión King. Mientras el mundo continuaba en su rebeldía, caminando sin saber hacia su destino final, Noé y su familia se preparaban para la tormenta prometida. A medida que los últimos días del mundo prediluvio se acercaban, la larga jornada de Matusalén en la tierra también concluía, marcando simbólicamente el cierre de una era antes de que las aguas se elevaran para reclamar la tierra. En los primeros capítulos del Génesis, específicamente en Génesis 6:1-5, la Biblia pinta un cuadro del mundo antes del diluvio. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino que estaba llena de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus deseos, siempre buscando hacer lo que quieren, independientemente del costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes celebradas o incluso comprendidas. En su lugar, el engaño y la manipulación dominan. Cada uno busca solo sus propios intereses y el tejido de la sociedad se desgarra por el egoísmo y la maldad. En tal ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no cuidan unos de otros, buscan expuestos flotar al otro. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que mantienen el dominio de los poderosos sobre los débiles. Ahora inserta en este mundo caótico un desarrollo los Nefilim. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron gente. Génesis 6:2, nueva versión. Estos hijos de Dios son frecuentemente interpretados como ángeles caídos, aunque el término es algo ambiguo. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos eran los héroes que hubo en la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Los Nefilim eran especiales y no como las personas comunes. Eran fuertes y grandes, pero agravaban los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y quizás incluso adorados, alejando a las personas del verdadero Dios que los creó. Su fuerza los convertía en objeto de fascinación, pero eran parte de un mundo que se hundía en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad. Pero incluso en este oscuro capítulo de la historia humana, había un destello de esperanza. Un hombre llamado Noé que encontró gracia a los ojos del Señor. Matusalén vivió en la época de Noé, lo que significaba que vivió en los últimos días de su mundo. Entonces, conocer el mundo durante el tiempo de Matusalén es conocer el mundo durante el tiempo de Noé. ¿Cómo era el tiempo de Noé? Y así como sucedió en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre.
La gente comía, bebía, se casaba y era dada en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Lucas 17, 26, 30. Biblia amplificada. Jesús utilizó el ejemplo del tiempo de Noé para explicar que el mundo estaba siguiendo con sus actividades diarias, como comer, beber y casarse. Ese también era el tiempo de Matusalén. Todos solo continuaban con sus vidas. Estamos también en los tiempos de Matusalén. El mundo sigue adelante, incluso estando en los últimos días. Todo continuaba normal hasta que Noé y su familia entraron en el arca, momento en el que el diluvio cataclísmico llegó y destruyó a todas las personas. Jesús no dijo que todo estaría bien o que no habría problemas. Las condiciones antes del diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra eran terribles, pero la maldad era aceptada como usual y rutinaria. La palabra traducida como revelado es Apocalipsis, de donde viene nuestra palabra moderna, Apocalipsis. Pero la palabra griega antigua tiene la idea de revelar o desvelar. Cuando vino el diluvio de Noé, se puede imaginar a las personas intentando mantener sus posesiones seguras mientras perecían en vano. De igual manera, si alguien está preparado para la venida de Jesús, no estará preocupado por las cosas materiales que deja atrás. El enfoque de sus corazones no debe estar en lo que está en la casa, sino en lo que está en el cielo. Llegará un tiempo en que todas sus oportunidades de obedecer a Dios habrán terminado. Algunos individuos se burlan de la predicación y enseñanza sobre el infierno o cualquier juicio inminente, percibiéndolo como tácticas de miedo destinadas a asustar a niños y tontos. Somos demasiado sabios para creer en eso. Más que cualquier otro tema, Jesús habló sobre el infierno. Considere los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacerlo con recto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. El rapto de la iglesia es el próximo evento en la línea de tiempo profética de Dios. Es una de las grandes esperanzas de la fe cristiana y envuelta en misterio. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cómo será la experiencia? ¿Qué enseña la Biblia sobre el rapto? Cuando el Señor regrese descendiendo del Señor cielo, su aparición y el levantamiento de su pueblo para encontrarlo en el aire será visible para todo el mundo, un evento conocido como el rapto. Hay un último aspecto de los últimos días que Jesús señala y estaba presente en las sociedades de Noé y Lot. Jesús menciona 8 actividades: comer, beber, casarse, darse en matrimonio, comprar, vender, construir y plantar. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en estas actividades. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estaban tan inmersos en estas actividades que no reconocían los días en los que vivían. Yo resumiría este problema en un materialismo. Estaban tan sumergidos en lo material que ya no tenían comprensión ni alerta para lo espiritual y eterno. El último aspecto de los días de Noé y Lot, entonces, era el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy? Yo diría que la civilización occidental está prácticamente inundada por él y de ninguna manera está excluida de la iglesia. Muchos cristianos profesos son tan materialistas en sus corazones como los no creyentes. Los días de Noé, el relato paralelo en Lucas 17:26, así como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Para comprender los días antes del retorno de Jesús, necesitamos descubrir cómo eran los días de Noé. Para un relato de esos días examinaremos el libro de Génesis. Para los elementos esenciales, ya hemos presentado los elementos malignos evidentes en los días de Noé y Lot, donde varias formas de mal eran predominantes. Sin embargo, sería erróneo cerrar esta visión de los días de Noé y Lot sin también mostrar el lado positivo de la historia,
porque había un lado positivo en dos aspectos principales. Hay un lado excelente en los días de Noé, ya que Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su pueblo, y Noé caminaba con Dios. Había un hombre entre toda esa gente que tenía una relación íntima y personal con Dios. Dios podía hablar con él y contarle cómo veía la situación y el juicio que traería. Como creyentes, Noé establece un estándar que debemos seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Me parece claro que solo aquellos que viven como Noé y su familia sobrevivirán hoy. Noé no fue dejado en la ignorancia de lo que estaba por venir. Como siervo fiel de Dios, recibió directamente de Dios una revelación sobrenatural de lo que sucedería en la tierra y cómo él y su familia podrían prepararse, enfrentar y sobrevivir. Dios advirtió a Noé y le mostró un camino. Así como los elementos dañinos de la historia se aplican al tiempo presente, también debería aplicarse este elemento positivo. Estamos enfrentados con enormes peligros, catástrofes y juicios que no podemos medir o identificar completamente. Pero creo que Dios aún advertirá a sus siervos fieles y mostrará un camino de supervivencia. El legado de Matusalén. Los detalles específicos de la vida de Matusalén son escasos en las Escrituras, pero una cosa es vivió durante una era diferente a cualquier otra, siendo testigo de un mundo que solo podemos imaginar. El legado de Matusalén se extiende más allá de sus impresionantes años de vida. Su linaje continuó hasta Noé, su nieto. La historia humana cambiaría para siempre a través de Noé, quien se convirtió en el faro de esperanza y supervivencia durante el gran diluvio. Y Noé tenía 500 años. Y Noé engendró a Sem, Cam y Jafet. Génesis 5:32, versión King James. Así, a través del linaje de Matusalén, la humanidad recibió una segunda oportunidad, estableciendo el escenario para un nuevo capítulo en la gran narrativa de la humanidad. Entre historias de grandes inundaciones, arbustos ardientes y gigantes enormes, en la Biblia está la historia de Matusalén. Por generaciones, la edad de Matusalén ha agudizado la imaginación de eruditos, teólogos y laicos. Muchos han especulado sobre las razones de su longevidad. ¿Era una edad literal o simbólica? ¿Era un testimonio de las condiciones de la tierra primitiva? ¿O quizás una bendición especial de Dios? Más allá de los números y las especulaciones, hay una lección espiritual más profunda. La larga vida de Matusalén es un faro de la paciencia y misericordia de Dios. En una era en que la humanidad se estaba sumergiendo en la maldad, la larga vida de Matusalén sirvió como un recordatorio de que la gracia de Dios todavía estaba en acción, conteniendo las aguas del juicio por un tiempo. En este sentido, su vida simboliza que incluso frente a la creciente maldad de la humanidad, la paciencia y la misericordia de Dios prevalecieron, ofreciendo esperanza. 1. Oportunidad para la redención. Aunque no sabemos mucho sobre lo que sucedió en la vida de Matusalén, su historia nos ofrece muchas lecciones interesantes que la gente todavía reflexiona hoy. 1. El valor del tiempo. La impresionante longevidad de Matusalén nos hace reflexionar sobre el valor del tiempo. ¿Cómo utilizamos los días que se nos han dado? No se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cómo usamos nuestro tiempo. 2. La brevedad de la vida. Incluso para Matusalén, la vida terminó. Su historia nos recuerda la brevedad de la existencia, incluso para los más longevos entre nosotros. El Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días, para que alcancemos un corazón sabio. 3. Legado y linaje. Matusalén fue el abuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca. A través del linaje de Matusalén, la humanidad fue salvada del gran diluvio. Esto nos enseña que nuestro legado no es solo sobre nuestros logros, sino también sobre cómo influenciamos y guiamos a las generaciones después de nosotros. 4. Fe y el plan de Dios.
El nombre de Matusalén puede aludir al diluvio que vendría después de su muerte. Esta interpretación remite a la noción de tiempo divino y confianza en el plan mayor de Dios, como sugiere Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 5. El misterio de la gracia de Dios, como se mencionó anteriormente. Matusalén vivió en una época en que la maldad del hombre era grande, y aún así, fue agraciado con longevidad. Su vida sirve como un testimonio del misterio de la gracia y misericordia de Dios, un tema que resuena en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Oremos, Padre Celestial. Hoy estamos maravillados con el gran cuadro de la vida, recordados por el viaje de Matusalén, que se extiende más allá de lo que la mayoría de nosotros puede comprender. Sus 969 años son un testimonio de tu grandioso diseño y de los misterios de la vida. Señor, así como sostuviste a Matusalén a través de incontables amaneceres y atardeceres, te pedimos que nos guíes a través de nuestros días, por muchos que sean. Ayúdanos a valorar cada momento, a ver la belleza en lo efímero y lo eterno, y a comprender que nuestras vidas, aunque cortas en comparación, están llenas de propósito. Recuérdanos la importancia de la paciencia, del testimonio y de la fe duradera en cada respiración que tomamos, en cada desafío que enfrentamos, en cada alegría que celebramos. Que la longevidad de Matusalén nos inspire a valorar nuestro tiempo, profundizar nuestra fe y apoyarnos en tus brazos eternos. En tu nombre precioso, oramos. Amén. Acabamos de desvelar las sorprendentes capas de la historia de Matusalén, revelando misterios que desafían el tiempo y la fe. Pero esto es solo la punta del iceberg. En nuestro canal, cada video es un viaje más allá de lo ordinario, explorando verdades ocultas que esperan transformar tu percepción de la historia, la fe y el mundo que nos rodea. No pierdas la oportunidad de sumergirte en más secretos impresionantes e historias inspiradoras. Si te has fascinado con Matusalén, imagina lo que más está esperando en nuestro archivo de videos. Suscríbete ahora para no perderte los increíbles descubrimientos que traeremos a continuación. Dale me gusta y comparte este video, y únete a nosotros en la conversación en los comentarios. ¿Crees que hay más misterios como el de Matusalén esperando ser desvelados? Tu interacción ayuda a dar forma a nuestra jornada en busca de conocimiento e inspiración. Comparte este video e invita a tus amigos a esta increíble travesía de descubrimiento en nuestro canal. Cada clic abre un nuevo universo de posibilidades. Ven y forma parte de esta aventura.